A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano, a través de nuestro análisis de la semana. Saludos amigos y amigas oyentes del programa Directo al Grano. Estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta entrevista de análisis de la realidad. Les saluda José Peraza. Los hondureños y hondureñas están convocados para acudir a elecciones primarias e internas a celebrarse este domingo 14 de marzo. ¿Qué ambiente está rodeando todo este proceso electoral? ¿Por qué se siente un ambiente tenso alrededor de estas elecciones? Son 3 partidos políticos los que van a acudir, son los partidos de mayor arrastre electoral los que van a decidir en las elecciones qué candidatos o candidatas van a competir en elecciones programadas las generales para el mes de noviembre. Para hablar sobre este tema y todo lo que engloba este proceso electoral y lo que está viviendo justamente el pueblo hondureño, le damos la bienvenida a nuestro invitado, el sacerdote jesuita Ismael Moreno, director del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC, director también de Radio Progreso, obras de la Compañía de Jesús en Honduras. Es un placer tenerlo con nosotros, Ismael Moreno. Padre Melo, bienvenido. Hola José Pablo Peraza, hola amigos y amigas. Para mí también es un placer, pero también es una responsabilidad compartir valoraciones en este marco que nos acompaña alrededor de las próximas o inmediatas, ya presentes, elecciones primarias e internas de 3 partidos políticos importantes aquí en el país. ¿Qué piensa usted de estas elecciones primarias e internas? Bueno, se dan en el marco de un ambiente de zozobra, de incertidumbre, de dudas, de sospechas y de preocupaciones. Yo creo que a estas alturas, cuando todavía no se logró tener la puesta en marcha de reformas reales y efectivas para un proceso electoral que fuese distinto a los procesos anteriores que hemos vivido, el no tenerlo genera muchas expectativas, normalmente más bien negativas. Por lo tanto, el ambiente en el cual celebramos estas elecciones primarias e internas son más bien de preocupaciones, de preguntas y dudas, y ojalá pues que pudiésemos tener nosotros la confianza en que los partidos políticos, en que los dirigentes de los partidos políticos, en que las instancias responsables del proceso electoral puedan cumplir con una labor de honestidad y de transparencia para que estas zozobras y estas preocupaciones no sean las que vayan a dominar y puedan ser generadoras de ambientes todavía más movedizos, porque no le viene para nada no ayudan en absoluto al ambiente hondureño que ya vivimos de angustia y de más preocupaciones. Pablo Peraza. ¿Por qué no las reformas electorales, Ismael Moreno? ¿Qué buscan los políticos con esto? Yo creo que los dirigentes de los partidos políticos le dieron mucha más importancia desde mi punto de vista a negociaciones por cuotas de poder que a que fuesen las reglas del juego de la democracia y del proceso electoral la que condujera todo el proceso. Creo que a lo largo de todos estos años, los altos dirigentes de los partidos políticos confían más en negociaciones y en arreglos incluso bajo la mesa que en reglas transparentes. Porque tiempo ha habido. Es más, hemos de recordar que las últimas elecciones en el año 2017 generaron lo que ya sabemos, una auténtica convulsión social y política en lo que se llamó la crisis postelectoral. Los resultados electorales no fueron creíbles, todo el mundo, la inmensa mayoría de
de los sectores tanto nacionales como internacionales valoraron los resultados como propios de un fraude electoral. Por lo tanto, a partir de ahí, los dirigentes de los partidos políticos tenían la alta responsabilidad de cambiar las reglas del juego para que no se repitiera estas dudas que ahora están presentes. Porque recuerden también que ya en el año 2013 también los resultados electorales estuvieron empañados, se dieron en el marco de una cortina de sospechas también. Y ya en el año 2009, cuando fueron las elecciones, inmediatamente después de la ruptura constitucional, también se consideró que fueron elecciones con resultados abultados y que por lo tanto no fueron creíbles. Hoy que estamos en estas elecciones primarias e internas como antesala para las elecciones generales de noviembre próximo, no han cambiado esas reglas del juego. Por lo tanto, nadie puede garantizar que la desconfianza y los miedos y también los arreglos bajo mesa no sean los que vayan a caracterizar. Nadie puede decir que no vaya a ser esto lo que caracterice el ambiente y también los resultados electorales. ¿Cuál es la mayor preocupación que hay en esto? La mayor preocupación desde mi punto de vista es que más que los resultados electorales, más que el voto y el respeto al voto que va a depositar una ciudadana o un ciudadano, que más bien los resultados sean los acuerdos a los que lleguen los dirigentes de los partidos políticos, lo cual sería sumamente doloroso y todavía mucho más peligroso para el presente y el futuro de Honduras. ¿Por qué Honduras no ha podido lograr una estabilidad política después del golpe de Estado, Ismael Moreno? Porque de fondo lo que tenemos en la inestabilidad política es un compromiso por parte de cúpulas políticas yo diría pues de extremo conservadurismo junto con una élite empresarial y otros sectores que no le han apostado a la democracia, que están orientados a mantener sus intereses a cualquier costo y por encima de cualquier otro interés. Creo que a lo largo de estos 12 años, prácticamente 12 años, lo que ha pesado es más bien la búsqueda de intereses particulares, la búsqueda de intereses de pequeños grupos por encima del bien común. Entonces, cuando el bien común queda subordinado, es más, cuando el bien común es aplastado por intereses particulares, mezquinos, como es el caso de Honduras, entonces no podemos esperar que haya una estabilidad política, porque la estabilidad política siempre será el resultado de un pacto social entre los diversos sectores de la sociedad, tanto políticos, económicos, empresariales, de derechos humanos, ambientales, populares, campesinos, feministas, estudiantiles, etc. Un pacto social que aunque hayan diferencias, como es normal en cualquier sociedad, pero hay acuerdos mínimos para llevar adelante. Esos acuerdos mínimos están rotos, no existen. Y se ha impuesto la ley de los fuertes, se ha impuesto las decisiones de pequeños grupos que consiguen que entre paréntesis se avance, pero a costa de arreglos entre cúpulas y a costa de despreciar los intereses de las inmensas mayorías. Por lo tanto, este proceso de construir un proyecto a la altura de los intereses mezquinos de pequeños grupos ha excluido a las inmensas mayorías de la sociedad y por lo tanto, no es confiable y es generador de inestabilidades y de confrontaciones y de polarizaciones. ¿Usted sí cree que Honduras tendrá un cambio de gobierno o seguiremos en más de lo mismo? Las dudas son muy grandes, José Pablo Peraza. A mí me gustaría responderle desde mi fuero interno que tengo esperanza de que haya no solamente un nuevo gobierno, sino que el nuevo gobierno nos oriente hacia un nuevo escenario. Sin embargo, si dentro de unas horas, en este ambiente de las elecciones
primarias las dudas son más fuertes que las claridades y las preocupaciones mucho más fuertes que las reglas del juego objetivas que se han determinado, entonces no podemos esperar entonces que los resultados nos lleven a contar con candidatos y candidatas que sean de confianza, sean creíbles. Yo no puedo estar seguro a estas alturas, y es una pena decirlo, que los candidatos que surjan de estas elecciones primarias sean justamente el resultado de los electores. Yo pienso que hay sospechas y hay dudas de que los auténticos electores no sea el ciudadano común, hombre y mujer, que van a las urnas electorales, sino que los electores auténticos sean un determinado grupo de políticos que controlan las corrientes internas, controlan las negociaciones con otras corrientes de otros partidos y que al final de cuentas nos lleven a tener candidaturas que responden más a intereses de grupos, como ya lo hemos venido haciendo, que al interés mayor de la ciudadanía por generar gobierno que sea expresión del resultado y del respeto popular depositado en las urnas. Ismael Moreno, ¿qué nos indica a los hondureños y hondureñas, al país, el hecho de que haya políticos señalados en corrupción, haya políticos señalados en el crimen organizado, incluso exconvictos que van por un puesto de elección popular? Nos indica situaciones graves. Nos está indicando que la política en Honduras se alejó definitivamente de la ética. Nos está indicando que la política se ha convertido en una cueva de bandidos que encuentran en ella el lugar apropiado para impulsar sus proyectos personales. Nos está indicando que el deterioro institucional ha llegado a extremos en los cuales es más importante el control que se tenga de la institucionalidad a que la institucionalidad funcione al servicio del bien común. Nos indica que el deterioro institucional es tan grande que la política se ha convertido en productora no solamente de desigualdades, sino también se ha convertido en instrumento al servicio de intereses subterráneos, de grupos que buscan, ya, por supuesto, ya ni siquiera pensando en el bien común, sino que buscan utilizar el Estado como negocio. Es decir, el hecho de que tengamos tantos candidatos cuyo historial está reñido con la justicia, está reñido con la transparencia, está reñido con la honestidad, nos está indicando que los resultados electorales de finales de noviembre podría arrojarnos un gobierno en donde se han arropado grupos y personas que no están precisamente interesadas en llegar al Estado para ponerlo al servicio de la justicia, al servicio de la paz, al servicio del bien común, sino llegar al Estado para utilizarlo al servicio de intereses ya ni siquiera particulares, sino intereses deshonestos y de criminalidad. ¿Qué debería suponer para la gente, para el país, lo que ha pasado y sigue pasando en las Cortes de Nueva York? Una advertencia para decirnos, puede ser que el narcotráfico y la criminalidad organizada pueda durante un tiempo escapar de la justicia interna del país, porque la justicia está atrapada por los dinamismos de los mismos delincuentes. Pero como la delincuencia organizada y el narcotráfico no es un fenómeno solamente nacional, sino que cruza las fronteras, es un fenómeno transnacional, en algún momento determinado, estos delincuentes que actúan con tanta impunidad dentro del país van a ser requeridos por instancias internacionales, como es el caso de las Cortes en los Estados Unidos. Nos está diciendo que por una parte, aquí en Honduras, la justicia
las instancias responsables de la justicia, como es, por ejemplo, el Ministerio Público, como es, por ejemplo, el sistema judicial, no funciona. O funciona, pero al servicio de la impunidad y de la corrupción. Pero que a nivel internacional, en este caso, en la justicia de los Estados Unidos, estos delincuentes que han actuado y que siguen actuando en Honduras, como Pedro por su casa, están requeridos en los Estados Unidos. ¿Qué nos está indicando todo esto? Nos está advirtiendo que uno de los objetivos fundamentales de la política en Honduras tendría que ser orientarnos hacia una nueva institucionalidad para que en lugar de producir corrupción, en lugar de producir impunidad, en lugar de producir violación a los derechos humanos, sean instituciones que actúen conforme a la función que tienen para la justicia. Por lo tanto, los nuevos políticos, hombres y mujeres, que broten, por ejemplo, de la formación social, de la formación ética que pudiéramos dar incluso dentro de la iglesia, están orientados a rehacer la institucionalidad, especialmente la política, para que los delincuentes no consideren que son los propietarios de la institución de justicia, sino que también se vean, la justicia en Honduras se vea en la obligación de cumplir con la función de requerir a los delincuentes y que no se tenga que ir a cortes internacionales, sino que aquí mismo sean juzgados, aquí mismo sean investigados y aquí mismo también sean sentenciados como debía corresponder a una sociedad y a una institucionalidad democrática. Juan Orlando Hernández podría abandonar la presidencia antes del tiempo estipulado. En las condiciones que estamos viviendo, todo puede ocurrir. Las cortes internacionales están cada día señalando con más fuerza a Juan Orlando Hernández, no como presidente de Honduras, sino como una persona que con sus actos delincuenciales utilizó su poder para incrustarse como presidente en casa presidencial. Cada día más también aumentan los señalamientos internacionales, incluso la iniciativa de 8 senadores en los Estados Unidos que están proponiendo una iniciativa de ley para sancionar a Juan Orlando Hernández por corrupto y por violador de los derechos humanos. Esto nos indica que el actual mandatario hondureño se encuentra en un estado extremo de debilidad, para llamarle de esa manera, en un estado extremo de amenaza y que por lo tanto nadie puede a estas alturas del camino esperar que lleguemos a las elecciones de finales de noviembre con el actual presidente. Es más, lo voy a decir de un solo golpe. Lo mejor para tener resultados electorales creíbles y que se puedan respetar mínimamente las reglas del juego del proceso electoral es que no esté Juan Orlando Hernández como mandatario, porque ya todo mundo conocemos que se trata de un mandatario que nunca ha pensado, al menos en los últimos 10 años, en el bien común y en el funcionamiento correcto de las reglas de juego de la institucionalidad democrática, sino que ha pensado en utilizar la institucionalidad del Estado para favorecer sus propios intereses y favorecer a su pequeño grupo, a su pequeño círculo de amigos y de colaboradores en la criminalidad organizada. Por lo tanto, yo creo que no hay que tenerle miedo a demandar la salida de Juan Orlando Hernández, y esto no significa que se van a romper las reglas del juego de la institucionalidad. Al contrario, con la salida de Juan Orlando Hernández, ahí existen el sistema para establecer respuestas ante la ausencia de un mandatario, y que entonces se garantice ahí sí que se apuren cambios en el proceso electoral, en las instancias electorales, para que podamos llegar a finales de noviembre con un proceso electoral
que tenga algún mínimo de credibilidad y que pueda de ahí resultar un gobierno que de igual manera tenga la capacidad para orientarnos hacia un nuevo escenario. En ese sentido, me parece a mí que yo llamaría a 3 grandes instancias para que nos apoyaran en esto. Yo llamaría al gobierno de los Estados Unidos, al sistema de las Naciones Unidas y a los embajadores de la Unión Europea para que juntos puedan demandar salvar el proceso electoral respetando y garantizando las reglas del juego de la democracia. Y creo yo que eso se va a garantizar si también nosotros presionamos para que no esté presente Juan Orlando Hernández, porque su presencia ya es una amenaza para el proceso electoral. ¿Se pide ayuda internacional porque los hondureños y hondureñas no podemos? Bueno, ya está aprobado, José Pablo Peraza, con el retiro de la Maxi. La Maxi, que como bien sabemos, fue una instancia que fue el resultado de procesos de presión en el año 2015 y el resultado también de arreglos entre el mandatario hondureño y el sistema de la OEA. Se puso en marcha la Maxi, que comenzó con una enorme desconfianza para amplios sectores de la sociedad hondureña, pero apenas comenzó a tocar, apenas comenzó a abordar el tema de la corrupción vinculada con diputados y con altos funcionarios públicos, se cerraron en banda hasta que lograron expulsarla. Una vez que se va la Maxi del país, todos los procesos se orientaron a consolidar el pacto político de impunidad. ¿Qué significa esto? Que en el estado actual en el cual vivimos en Honduras, con la institucionalidad tan extremadamente deteriorada, no podemos sacar adelante propuestas institucionales, especialmente con el sistema de justicia, incluso el proceso electoral, sin el auxilio de instancias internacionales. Yo digo que incluso si logramos con un nuevo gobierno que de algún modo se haya respetado las reglas del juego y haya sido el resultado del respeto al voto popular, yo el próximo año presionaría por el retorno de una instancia internacional tipo Maxi o tipo CICIG para que podamos abordar francamente los temas de la impunidad y de la corrupción con algún tipo de base de credibilidad. No se puede negar que hay entusiasmo, Ismael Moreno, en un buen sector de la población, sobre todo aquellas personas que tienen alguna simpatía por uno de los 3 partidos que participan dentro de este proceso electoral primario. La consulta es, ¿está en las urnas la solución a los grandes problemas del país? 2 cosas, José Pablo Peraza. Ratificar que en efecto las hondureñas y hondureños somos fervorosos. Nos gusta, por encima de las dificultades y de las inestabilidades, nos gusta participar como electores. Y efectivamente hay mucho entusiasmo en diversos sectores de la sociedad hondureña por acudir a las urnas electorales. Anda muy preocupada la gente por la nueva tarjeta de identidad, anda muy preocupada por ver dónde le va a tocar a depositar su voto. Por lo tanto, una garantía para el funcionamiento de la democracia ya lo da la sociedad hondureña con su entusiasmo y con creer en las elecciones, primera cosa. Pero lo segundo es que este entusiasmo tendríamos que unirlo necesariamente a elevar la conciencia de nuestra gente ante un proceso electoral en donde la gente es convocada a depositar un voto en una institucionalidad del Estado de Derecho resquebrajada y con ausencia real de democracia. Eso es muy importante y que además que este nivel de conciencia de la gente la lleve que al depositar su voto también haya algún tipo de análisis, de reflexión sobre a quién le está depositando el voto y a quién le va a entregar su voluntad personal para que conduzca las riendas del Estado de Honduras, ya sea en el nivel municipal, en el nivel del Congreso o en el nivel presidencial. Por lo tanto, yo hago un llamado para que la sociedad hondureña junte el entusiasmo que tiene con
la reflexión y la conciencia de lo que va a ser, porque si nosotros no tenemos este nivel de conciencia, vamos a ir a votar, pero nos vamos a desentender. Y desentendernos inmediatamente después del voto puede convertirse en una tremenda irresponsabilidad, porque la conciencia de depositar el voto en una institucionalidad resquebrajada nos tiene que llevar a ser vigilantes en la mesa electoral, a vigilar el respeto a mi voto, porque si no vigilo el respeto a mi voto, entonces otros se van a encargar de utilizar mi nombre, de utilizar mi buena voluntad y mi entusiasmo para contar votos, no los que fuimos a depositar, sino contar votos de acuerdo a las negociaciones que se estén haciendo para llevar como candidatos a los que a ellos se les antoje y no los que fueron el resultado del voto popular. ¿Cuál es el escenario próximo después de estas primarias? Bueno, mire, yo quisiera que el escenario próximo fuese de una aceptación mínima de los resultados electorales internos o primarios. Y que esa aceptación básica conduzca a una campaña política con algún nivel de altura de cara a las elecciones de noviembre próximo. Y que esa campaña mínimamente de altura pueda llevar a que se logren acuerdos entre sectores que no son del oficialismo, al cual yo desearía que ojalá que no repita ni los fraudes ni la gente le deposite el voto, eso lo digo con claridad, sino que los sectores de oposición, y ese es mi deseo de un siguiente escenario, los sectores de oposición puedan conformar alianzas serias, alianzas responsables, para poder llegar a unas elecciones con una capacidad política para derrocar a quienes a lo largo de los últimos 12 años, al menos, nos han ido conduciendo a esta inestabilidad que es altamente peligrosa y que cada día se aleja más de lo que son las aspiraciones populares y democráticas de la sociedad hondureña. Ismael Moreno, ¿cuál es su mensaje ya para cerrar esta entrevista para el pueblo hondureño? Que como reiteramos, pues lo que ya usted también ha reconocido, que hay un entusiasmo frente a estas elecciones primarias como preámbulo de lo que pueda pasar en las elecciones generales de noviembre. Yo lo que puedo decir como una última palabra a los hermanos y hermanas es que el voto ha de ser una decisión personal y soberana para elegir a las autoridades que cada persona crea que mejor pueden conducir la administración pública, tanto en lo local como en lo departamental, como en lo nacional, conforme a lo que dice nuestra iglesia en Medellín, que el ejercicio de la autoridad política y sus decisiones tienen como única finalidad el bien común. Es decir, que nuestro voto sea personal, sea una decisión personal y soberana, y que caigamos en la cuenta que ese voto que vamos a depositar es una contribución a la democracia y por lo tanto no lo voy a dar a ciegas, no lo voy a dar solamente porque escucho una cancioncita o porque escuché una palabra bonita de fulana o de fulano de tal, sino porque creo que con mi voto estoy responsablemente contribuyendo a que la sociedad hondureña deje de estar atrapada en este terreno tan movedizo de la delincuencia, de la violencia, de la pobreza y del desempleo, sino que con mi voto quiero contribuir para que salgamos adelante hacia un nuevo escenario y por lo tanto mi voto tiene que ser responsable, tiene que ser personal y sabiendo que mi acto de ir a votar es un asunto político electoral que ha de estar seguido de una profunda reflexión sobre mi responsabilidad ciudadana frente a la necesidad de construir lo público como bien común. Una decisión difícil por la ausencia de propuestas. Efectivamente, por eso es muy importante la reflexión, porque vamos a ir a las urnas y es importante hacer el llamado a las urnas porque ese entusiasmo unido a la reflexión son básicos para que podamos nosotros garantizar
que seguimos siendo un pueblo que creemos en las salidas democráticas. Sin embargo, mi voto también tiene que llevarme para que en el siguiente escenario de cara a las elecciones generales, yo creo que tenemos que presionar porque las diversas candidaturas y los partidos políticos no se vengan aquí con cancioncitas baratas o con bailes ridículos o porque es alguna persona que tuvo éxito en el fútbol, sino porque tiene propuestas que tengan capacidad de sacarnos adelante hacia un bien común que nos corresponde y lo necesitamos en toda la sociedad hondureña. Muchísimas gracias, padre Ismael Moreno. Bueno, mucho gusto y que, insisto, votemos con responsabilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias al padre Ismael Moreno. Él es el director del equipo de reflexión, investigación y comunicación, ERIC. Ha estado con nosotros en este espacio de análisis de la realidad. Además, es director de Radio Progreso. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por su atención. Le invitamos para que continúen en la sintonía de su radio favorita. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al grano. Periodismo profundo y directo. una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.